Bienvenido a Literatura para Vivir. Hoy estaremos hablando de un tema sumamente interesante y práctico para la composición narrativa, la trama. ¿Qué es la trama? Vamos a indagar un poco en este elemento de la literatura, de la narrativa, explicando qué es la trama, cómo utilizarla y mostrando algunos detalles que son muy importantes tener en cuenta a la hora de componer una trama para un relato que nosotros querramos escribir. Antes, te quiero invitar a que si te interesan estos temas y quisieras seguir recibiendo más notificaciones y avisos sobre nuestros videos, podés suscribirte a nuestro canal seleccionando la opción de suscripción y la campanita para recibir las notificaciones, así estás al tanto de los próximos videos que vamos subiendo. La trama es un concepto que acuña Aristóteles, este filósofo griego, en su obra La Poética. La Poética, que es un conjunto de resúmenes, de apuntes que él utilizaba para dar sus enseñanzas en las clases. No es que él escribió este libro, sino que en realidad es una recopilación de estos apuntes en sus clases sobre la composición de obras, ¿no? De tragedias y también de obras épicas. En estos apuntes él dejó explicado cómo componer la trama, y ahí es donde surge este concepto de la trama, que es uno de los elementos principales que son necesarios utilizar para poder componer un relato, para confeccionar un relato, la confección de la trama. ¿Qué es la trama? Según Aristóteles, la trama es el alma de la tragedia. Es decir, Aristóteles en esta obra, La Poética, que es este libro que tenemos acá, él analiza la composición de las tragedias. Las tragedias son estas obras teatrales que tenían los griegos, ¿no? En la cultura griega existían lo que se llamaban las tragedias y las comedias. Y en estas obras es lo que luego se tomó en el teatro shakespeariano y más posteriormente en el teatro moderno. Pero lo que es la tragedia, digamos, son los episodios de la vida de ciertos personajes y sus vivencias trágicas en ciertos momentos de la vida, que los griegos más que nada lo aplicaban o lo tomaban de los grandes mitos griegos. Tomaban historias de los mitos griegos, de reyes griegos también. En especial Aristóteles analiza la obra de Sófocles, Edipo Rey, pero también analiza la Odisea, ¿no? Acá es donde él incluso en esta obra hace una clasificación de los géneros literarios y se refiere a la épica en relación a la Odisea de Homero, ¿no? Y también a la Ilíada. Pero lo que él explica en esto, como decía, es que la tragedia, la trama, mejor dicho, es el alma de la tragedia. ¿Qué quiere decir con esto? Según Aristóteles, la trama es la composición de los actos concatenados con principio, medio y fin, siendo una unidad en sí misma, y no deben contener hechos tomados al azar. La mente debe poder recordar y captar todo de una vez. Es decir, la trama es el resumen de los hechos que se suceden en la historia. El personaje principal, el héroe, es quien vive esos hechos, y todos esos hechos concatenados deben estar organizados, concatenados de tal manera que si quitamos un hecho, la historia pierde sentido. Es algo así como el resumen de la historia, pero no es el resumen argumental, no es la línea argumental. Hay que diferenciar estos dos conceptos. Por un lado está el argumento, que es el resumen de la historia desde el principio hasta el final. Ahora lo voy a explicar utilizando como ejemplo la Odisea, citando justamente a Aristóteles. Pero por otro lado está la trama, que es el cómo yo voy a contar esa historia, ¿no? Por un lado tenemos la historia linealmente y por otro lado el cómo se va a contar esa historia. Lo que explica Aristóteles es que la trama debe estar organizada de tal manera que no se pueda, que sea una unidad en sí misma, que no hayan hechos al azar. Es decir, a los personajes les vienen sucediendo algunas cosas, luego van a tener que enfrentar algún problema, superar algún obstáculo o lograr algo que se proponen, y luego en ese proceso atraviesan una transformación y terminan siendo de otra manera, ¿no? Vienen siendo de una forma, se transforman y terminan siendo de otra manera. Ese sería como, digamos, el proceso de un personaje en un relato. Lo que explica Aristóteles es que una obra bella, como él le llama, es aquella que los personajes pasan de la dicha a la desdicha, o de la desdicha a la dicha, ¿no? Y también esto lo realizan a través de, él le llama peripecias, ¿no? Peripecias y reconocimiento. Las peripecias son las acciones y los errores que cometen, porque al ser digamos, seres humanos, ¿no? Él se refiere al héroe medio. Al ser seres humanos tienen, digamos, conductas o acciones como cualquier otra persona y cometen errores por ignorancia. Al cometer ese error,
sufren, luego aprenden de ello, toman conciencia, cambian y ahí atraviesan ese aprendizaje, ¿no? Y esto es lo que él analiza de otras obras, como la obra de Sófocles, ¿no? Y también lo que él explica es que estas obras deben producir en el lector un efecto emocional, ¿no? Que es lo que le llama la catarsis. Pero, digamos, más yendo al tema de la trama, lo que explica Aristóteles es que la trama debe estar compuesta de tal forma que aquel que la lea debe sentir solamente la trama, ¿no? El efecto emocional de la trama. La trama es algo así como el esbozo o el boceto de una pintura. Por ejemplo, un artista, si quiere pintar una pintura o hacer un dibujo, primero hace un boceto de eso. Hace una obra en un tamaño mucho menor. Luego, una vez hecho ese boceto, lo transporta a un tamaño mayor, ¿no? Un arquitecto, por ejemplo, para edificar un edificio o una casa, primero dibuja un plano, ¿no? Justamente hace un plano del edificio. Bueno, digamos que la trama sería de forma equivalente lo mismo para el escritor. Sería como el boceto de la obra o el resumen de esa obra que luego lo va a ampliar, a dividir en episodios y a organizar con un encadenamiento, con una estructura interna, con un encadenamiento que va a desarrollar de forma narrada, ¿no? O sea, la narración de todos esos hechos que están en la trama. Eso sería, digamos, la idea de la trama. Es como justamente le dice Aristóteles, el alma, como la semilla, como la base de la obra. Por eso es muy importante, si yo me propongo escribir un relato, digamos, con solidez, tiene que tener la trama, ¿no? La trama bien hecha. Vamos a ver qué dice Aristóteles sobre los distintos tipos de trama. Él identifica dos tipos de trama. Identifica lo que él llama la trama simple y la trama compleja. Dice así: de las tramas, unas son simples y otras son complejas. Llamo simple a la acción que se desarrolla continua y unitaria, y en el que el paso se produce sin peripecia o reconocimiento. Y llamo compleja a aquella en la que el paso se da con reconocimiento, con peripecia o con ambas cosas a la vez. Una es más simple y otra es más compleja. Se lo podría asociar básicamente a la simple, a la trama del cuento. No tiene que tener demasiadas cosas. El cuento es un eje central. Los personajes, o el personaje en general es un personaje principal, hay pocos personajes, vienen siendo de una forma para llegar a un eje y luego sucede alguna acción, algún proceso y cambian, ¿no? Eso sería, digamos, la trama de un cuento. Y de una novela es más complejo, aparecen más acciones, tiene más interacción con otros personajes, abarca un plazo mayor de vida, etc. Entonces, digamos, la novela es mucho más compleja. Acá Aristóteles lo asocia a la tragedia y también lo asocia a la épica, que, digamos, la novela moderna es una herencia, una forma moderna de la poesía épica. Por ejemplo, la Odisea o la Ilíada, ¿no? Son obras épicas, poemas épicos, que hoy es lo que más se asocia a la novela. Por eso a los protagonistas se les llama héroes, ¿no? Porque viene de estas novelas épicas. Luego él habla de el relato, que la trama, digamos, para poder saber si una trama está bien hecha, hay que lograr que el hecho de entender la trama, de comunicárselo a otra persona, evoque el efecto emocional que se busca reflejar. Vamos a ver qué dice Aristóteles de esto. El temor y la conmiseración, que esto es lo que Aristóteles explica que debe producir la tragedia, ¿no? O sea, la tragedia o la comedia, ¿no? La obra teatral, debe producir esto. Él identifica como mejor obra la tragedia porque produce la catarsis, que es ese proceso interno de conmiseración de lo que le pasa al héroe, de compasión, de que él vivencia lo que le pasa al héroe y sin vivirlo físicamente él aprende de ese error que tiene el héroe. Entonces dice, el temor y la conmiseración pueden surgir del espectáculo, pero también de la propia composición de las acciones, es decir, de la trama, lo cual es preferible y propio de un poeta mejor. Pues la trama debe estar compuesta en forma tal que el que escucha el desarrollo de las acciones, aún sin verlas, sienta miedo y conmiseración por los acontecimientos. Esto es lo que se experimentaría al escuchar la trama. Es decir, que nosotros, para saber si es buena, tenemos que lograr transmitir, o por lo menos que la persona capte cuál es el sentimiento a simple vista, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Esto Aristóteles lo utiliza analizando otras obras, ¿no? ¿Y por qué yo tomo a Aristóteles? Después, obviamente,
en nuestra época moderna se formaron muchas otras teorías de composición de relatos, hubieron otros movimientos culturales que toman como esto como que es antiguo, lo descalifican, pero si nosotros nos ponemos a analizar la mayoría de los relatos, todos los relatos contienen como base esto. De una u otra manera siempre esta obra está, así que la recomendación es leer esta obra porque realmente es muy buena y tratar de uno mismo identificar en otras tramas, en otras obras, estos hechos que se muestran acá. Por ejemplo, acá él muestra lo que sería el hecho de la tragedia, vivir esos acontecimientos que hacen sufrir al personaje, explica esto, y luego lo transforman en digamos, comete un error, sufre por eso y luego aprende, ¿no? Él explica que el héroe debe pasar de la desdicha a la dicha o de la dicha a la desdicha, ¿no? Y esto se puede ver en obras modernas. Por ejemplo, en Shakespeare, Hamlet, le sucede eso justamente. O en Romeo y Julieta, ¿no? Vienen de la dicha y pasan a la desdicha. Es una tragedia. Y después, obviamente, estas obras fueron tomadas de la antigüedad, porque Shakespeare toma el teatro griego para lo que fue el teatro shakespeariano. Como fue la época del Renacimiento, donde empiezan a resurgir los conocimientos antiguos, entre ellos surge también el teatro nuevamente, que era una forma que hasta ese momento no se estaba utilizando. Shakespeare fue uno de los pioneros en esto, y él tomó la literatura griega para poder, digamos, adaptar este tipo de obras a la época que se estaba viviendo. Y luego, posteriormente, esto se fue, digamos, readaptando en las distintas épocas que fueron avanzando hasta la modernidad, que hoy ya no tiene nada que ver con lo que fue el teatro en ese momento, ¿no? Pero, por ejemplo, la Odisea es la obra principal de la cultura griega, junto con la Ilíada, ¿no? Las dos grandes epopeyas griegas. Esta obra, básicamente, lo que narra es la historia de Ulises, ¿no? Por poner un ejemplo de una obra, la historia de Ulises que él, luego de la guerra de Troya, intentando regresar a su tierra natal, que es Ítaca, pensemos que la historia de la Ilíada y la Odisea, ¿no? Son dos novelas que están conectadas. La Ilíada es la guerra que libran los aqueos contra los troyanos para poder recuperar a Helena, que era la esposa de Menelao. Era la esposa de Menelao. Por un hechizo de Afrodita, es captada por Paris. Paris hace un acuerdo con Afrodita para que le transmita un conjuro a Helena. Helena se enamore de Paris y se la lleve. Y entonces Menelao pide ayuda digamos, a Agamenón para recuperarla, y van todos las distintas, digamos, los distintos reinos de la zona de los aqueos a luchar contra los troyanos para recuperar a Helena, ¿no? Toda esta obra se basa en la cólera de Aquiles, porque el gran guerrero era este guerrero semidios Aquiles, que era el más fuerte de todos, el mejor, que estaba con los aqueos, ¿no? Pero al principio ocurre una serie de hechos, un entramado que Aquiles decide no luchar, y toda la obra se va desarrollando en las luchas que tienen estos personajes, ¿no? Uno de los principales es Ajax, también está Odiseo, pero Odiseo no tiene un papel muy importante. Odiseo era para los griegos y Ulises era para los romanos. No tiene un papel muy importante, pero sin embargo aparece, ¿no? Que dicen incluso que él fue el que ideó el caballo de Troya, que en la obra de la Ilíada no aparece el caballo de Troya, pero dicen que él lo construyó, fue el que tuvo la idea, y que luego con ese caballo vencieron a los troyanos, ¿no? Pero bueno, en resumen, toda la obra es esas luchas que se van dando, es una obra puramente bélica, hasta el momento en que, por la muerte de Patroclo era el íntimo amigo de Aquiles, Héctor lo mata. Patroclo decide pelear, porque estaban perdiendo los aqueos, decide pelear, Héctor lo mata a Patroclo, se queda con su armadura, que era una armadura sagrada, y ahí Aquiles entra en una cólera, que esa es la cólera de Aquiles, que así incluso empieza la Ilíada. Oh Musa, canta la cólera del peli de Aquiles, dice. Entonces se trata, toda la obra es para llegar a eso. Entonces ahí empieza a luchar Aquiles hasta matar a Héctor, que ya es el momento, digamos, uno de los momentos más importantes de la obra. Incluso es muy interesante, yo recomiendo leerla porque ahí se muestra cómo, digamos, un dios le crea la armadura a Aquiles, una armadura especial,
Esta armadura era una armadura muy diferente a todas las otras, también un escudo, que en ese escudo, cuando lo confecciona, tiene todo el universo. Ahí está un montón de componentes universales que, bueno, tiene muchos simbolismos mitológicos, ¿no? Entonces, luego de matarlo, bueno, después continúa la guerra hasta los funerales de Héctor, que es cuando termina la Ilíada, ¿no? Pero, digamos, después la Odisea es la continuación. Es luego de haber vencido a los troyanos y recuperado a Helena, es el regreso que tienen todos, pero debido a una tempestad, muchos se pierden en el camino de regreso. Entonces, Odiseo, que era este guerrero, el ingenioso, ¿no? Odiseo, en su viaje tiene que atravesar una serie de obstáculos hasta que lo rapta la diosa Calipso. En este rapto de la diosa Calipso, él permanece casi 10 años raptado hasta que finalmente, por obra de los dioses, de Atenea, de Hermes y de Zeus, es liberado de la diosa y emprende su retorno a Ítaca, que era su tierra natal, donde estaba su esposa y sus hijos, ¿no? Su hijo, perdón, Telémaco. Ahora, también sucedía que en Ítaca estaba tomado por pretendientes que decían que Ulises había muerto, querían quedarse con Penélope, que era la mujer de Odiseo, y a su vez también querían quedarse con sus riquezas. Odiseo no sabía nada de esto hasta que se lo dice Atenea, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Digamos, toda esta obra, la Odisea, que es el regreso de Odiseo a Ítaca, es una obra que, digamos, ahora voy a mostrar un ejemplo, ¿no? Pero es una obra magnífica que fue tomada luego como modelo para otras obras que se escribieron posteriormente, porque Odiseo, la forma, la estructura narrativa que tiene, los hechos que atraviesa, todo, fue una obra que fue tomada de ejemplo y utilizada para muchas otras obras, aunque a primera vista no se note, la estructura interna está. Entonces, si yo por ejemplo quisiera resumir la obra, hacer un resumen argumental de la Odisea, podría decir que es el regreso de Ulises, que primero en el viaje de regreso lucha contra un cíclope, después lucha contra... se encuentra con la diosa Circe, luego desciende a los infiernos, también lucha contra un monstruo de varias cabezas que se comió a los tripulantes de su barco, hasta que finalmente lo rapta Calipso. El regreso de Ulises a Ítaca demora 10 años. La guerra de Troya llevó 10 años y el regreso de Ulises otros 10 años, o sea, 20 años fuera de su tierra, ¿no? Pero digamos que el resumen es este, hasta que luego, por ayuda de los feacios, él logra regresar a su tierra, Ítaca, hasta que, digamos, organiza toda una estrategia para vencer a estos pretendientes, porque eran muchos y lo podían matar, y con ayuda de Atenea y Telémaco realizan esa última batalla para poder vencer a estos pretendientes, ¿no? Que habían tomado su tierra. Es muy, muy interesante, una obra que aparte muy compleja en su estructura, pero digamos que el resumen argumental es este. Ahora, la forma en que está narrada la historia no es así. La historia empieza ya, digamos, con Telémaco mayor. Telémaco era el hijo de Odiseo, en la tierra con los pretendientes, y viene Atenea y le dice que tiene que ir a buscar a Menelao para pedir ayuda, para buscar a Odiseo, y a su vez buscar sacar del medio a estos pretendientes que estaban usurpando sus tierras. Y por otro lado, muestran luego, un poco más adelante, la situación de Odiseo ya raptado por Calipso, cómo ella lo libera y cómo emprende su viaje encontrándose con la tierra de los feacios, esta tierra que eran navegantes que ayudaban a los que estaban perdidos. Lo reciben a Odiseo y ahí Odiseo empieza a contar su historia, ¿no? Entonces vuelve para atrás, explica que él había, luego de la guerra de Troya, viajado y va explicando todo lo que le sucedió, que él, digamos, primero se encuentra con un cíclope, luego desciende luego con Circe, luego desciende a los infiernos. En los infiernos se encuentra a Aquiles, luego Aquiles le explica que Agamenón había muerto por una traición, que después esto un dramaturgo griego hace una obra muy interesante. Luego, bueno, se encuentra con la madre, etc. Y toda la obra luego llega hasta el momento en que los feacios, luego de escuchar toda su historia, lo ayudan a regresar a Ítaca y vence trama con su hijo la última batalla, que es la batalla final, y ahí vence, ¿no? Y bueno, recupera su tierra, se reencuentran con su esposa. Es una obra maravillosa. Ahora, ¿qué pasa? Esas son las dos formas, ahí tenemos un ejemplo, ¿no? El argumento es, desde el principio hasta el final, cómo fue la situación de Ulises. Y la trama es cómo está narrada concretamente la Odisea. La Odisea es la historia desde el medio.
Ulises o Odiseo aparece desde el medio con Calipso y empieza a contar su historia hacia atrás, llega hasta el medio de nuevo y va hacia el final. Eso sería la trama, el cómo yo voy a contar la historia. Vamos a ver qué dice Aristóteles de esta obra. Aristóteles, él incluso hace un resumen y explica esto que estoy contando. Él, en uno de los capítulos de esta obra, La Poética, dice: en efecto, la historia de la Odisea no es larga. En sí la obra es bastante larga, pero digamos que él dice que la esencia de la historia no es larga. Un hombre está ausente de su casa muchos años, vigilado por Poseidón y hallándose solo. Además, en su casa las cosas se hallan en situación tal que sus bienes son consumidos por los pretendientes y se atenta contra su hijo. Pero regresa habiendo pasado por muchos trabajos y después de darse a conocer a alguno, ataca y se salva y destruye a sus enemigos. Eso es pues lo propio de la trama, en tanto que lo demás son episodios. Lo que explica es que la esencia de la trama es esta, y luego lo que se hace, lo que explica que hace, lo que haría un poeta es, luego de la trama, dividir eso en episodios y ahí conectar todo a través de la narración. Eso sería un poco la trama. La idea es tratar de poder transmitirte cómo pensar la trama, porque si nosotros queremos construir un relato bien armado, necesitamos saber organizar la información de tal modo que lleve al lector, sea atrapante, tenga ingredientes, ¿no? Como por ejemplo la narración de las escenas, la creación de un clímax, el uso de la intriga, captar el interés del lector, plantear un problema que dé intriga al lector de cómo se va a resolver y luego resolverlo de una forma que no sea la esperada, ¿no? Planteando anzuelos, pistas falsas, son muchas cosas que uno puede utilizar y todo esto en la trama uno lo puede organizar. Primero tener una trama sencilla y luego ir ampliándola para poder desarrollarla. Pero bueno, digamos que, ¿por qué yo utilizo la Odisea como ejemplo? Porque la Odisea es la principal obra que luego se utilizó para todo. Pensemos que los griegos, toda nuestra cultura es una herencia de la cultura griega, ¿no? Y los griegos, que crearon lo que fue el teatro griego, ¿no? Las tragedias y las comedias, luego fue tomado por el Renacimiento y luego por la modernidad, o sea que, digamos, se siguió utilizando los temas de las obras griegas, ¿no? Y en la literatura también. Muchas obras de la literatura utilizan la Ilíada y la Odisea como modelo para sus obras. Vamos a ver qué dice Borges de un tema relacionado, ¿no? Borges tiene un cuento en su libro El Hacedor, que justamente se llama Trama, la trama, y dice así: para que su horror sea perfecto, César, acosado al pie de una estatua por los impacientes puñales de sus amigos, descubre entre las caras y los aceros la de Marco Junio Bruto, su protegido, acaso su hijo, y ya no se defiende y exclama: tú también, hijo mío. Shakespeare y Quevedo recogen el patético grito. Al destino le agradan las repeticiones, las variantes, las simetrías. 19 siglos después, en el sur de la provincia de Buenos Aires, un gaucho es agredido por otros gauchos y al caer reconoce a un ahijado suyo y le dice con mansa reconvención y lenta sorpresa, estas palabras hay que oírlas, no leerlas, pero che, lo matan y no sabe que muere para que se repita una escena. Muy bueno, está queriendo decir que de alguna forma en esta obra la trama se refiere a la trama secreta, a la trama esencial que prevalece en todas las obras. La trama, el arquetipo de la trama, por así decirlo, ¿no? La esencia de la trama en sí misma, la idea de la trama, que es el hecho de que siempre, digamos, de alguna manera la historia es siempre la misma. Digamos, toda historia ya fue contada antes, ¿no? Todas las historias de alguna forma son una nueva manera de contar una historia anterior, una readaptación de esa historia, ¿no? Por ejemplo, se conoce que Romeo y Julieta de Shakespeare era una historia real, pero después obviamente Shakespeare la organizó de otra manera con otras ideas, ¿no? Pero existe el balcón de Romeo y Julieta real, ¿no? Pero digamos que un poco toma, por un lado, esta idea de que toda historia ya fue escrita antes. Esto es lo que muestra. Por eso dice Julio César, ¿no? Muestra acá el tema de Julio César, que era un emperador, el emperador romano, que tenía mucho poder y que lo matan, ¿no?
Entonces, al matarlo en el Idus de marzo, que se lo había predicho un astrólogo, lo mata Marco Junio Bruto, que era uno de sus seguidores, ¿no? Que él lo tenía como un protegido, lo traiciona y lo mata. Dice Shakespeare y Quevedo recogen el patético grito porque ellos en sus obras teatrales utilizan este tema. Hay una obra de Shakespeare que es Julio César, donde él justamente refleja esto, que también después fue llevado al cine. Y acá lo que hace Borges es conectar estos hechos con el Martín Fierro, esta obra argentina de José Hernández, que es como nuestra obra clásica. Lo conecta con eso, dice que esa misma escena se repite en la obra. ¿Habrá conocido José Hernández esto? ¿Lo habrá hecho adrede? Eso no lo sabemos, quizás no es tan importante. Lo que sí es importante es esto que dice Borges, que lo hace para que se repita una escena en la historia, ¿no? Muy interesante. ¿Y a qué viene esto? ¿Por qué, digamos, muestro esto? Justamente para eso, porque al hecho de uno plantearse construir un relato, plantearse organizar una trama, es importante tener en cuenta que uno no es que crea algo 100%. Uno en realidad está de alguna forma retomando algo que ya existe, ¿no? Es decir, por un lado está la idea que en uno se quiere expresar, ¿no? Digamos, el poema, el cuento, el relato, ya existe en uno, ya existe la imagen, la sensación, el sentimiento de eso, la intuición de cómo va a ser. Después el escritor lo que hace es, a través de sus artífices y de sus herramientas, darle una estructura narrativa, ¿no? Pero digamos que en realidad no es propiamente de quien escribe la obra misma, ¿no? Sino que es de un lugar más profundo en uno, que quizás fue lo que Platón llamó el mundo de las ideas, o Jung llamó el inconsciente colectivo. Pero vamos a ver, por ejemplo, qué nos dice Goethe, que fue este poeta alemán del romanticismo alemán, sobre este tema, ¿no? Goethe fue uno de los fundadores del romanticismo alemán. El romanticismo alemán fue un movimiento artístico que se dio en Alemania, comenzó en Alemania, con el Sturm und Drang, que fue el movimiento Tormenta y Pasión literario, pero también se manifestó en el campo de la música, ¿no? Con Beethoven, Mozart, etc. Pero Goethe, que fue uno de los principales referentes de este movimiento, había una revista muy importante en esa época, estaban Novalis, Hölderlin, también estaba Schiller y demás. Ellos de alguna forma generaron una influencia cultural y literaria, y ellos también retoman ideas anteriores, ¿no? Ellos no es que lo crean todo 100%, sino que de alguna forma toman, y ahí es cuando empieza el auge de la novela moderna. La novela moderna, como la conocemos hoy, de alguna forma comienza acá. Comienza en realidad con Dante Alighieri. Dante Alighieri, con este poema La Divina Comedia, que en realidad está escrito como un poema, ¿no? Como un poema épico, porque está escrito en tercetos encadenados. Esta obra es luego, de alguna forma, utilizada el tipo de narración para la novela moderna. Boccaccio, que fue este escritor italiano, ¿no? Él escribió el Decamerón, que es este conjunto de cuentos, y él es el que le atribuye a la Divina Comedia el término divina. En realidad la comedia es comedia, divina no tenía ese término. En las impresiones está justamente la palabra, y fue Boccaccio el que le atribuye ese término divina y después quedó como Divina Comedia, ¿no? Pero digamos que la novela empieza a surgir como tal en el romanticismo. Y Goethe dice esto en una de sus novelas, que se llama La misión teatral de Wilhelm Meister, que fue una de sus obras. Dice esto quizás un poco transmitiendo un mensaje. El aprendiz de cualquier arte empieza copiando del modelo lo que ve en él. Y en este punto solo se diferencia en poco de muchos maestros, pues en general estos no hacen más que imitar a sus predecesores, y si son buenos, lo que ven en la naturaleza. Rara vez aparece uno que a partir de su propia fuerza interior enaltece lo verdadero y produce lo excelente. Bueno, obviamente hubieron grandes poetas, grandes artistas que hicieron cosas que fueron magníficas y que trascendieron la historia, como por ejemplo Cervantes, Shakespeare mismo, Goethe también fue uno de ellos. Pero acá lo que está diciendo Goethe es que cada uno debe tomar a alguien como referencia. Esto también lo dice Horacio Quiroga: toma un maestro y síguelo. No imites, pero si es necesario, hazlo, ¿no? O sea, está esta idea. Incluso si uno lo investiga, lo busca, todos los escritores de alguna forma
o investigadores también toman a otros para continuar su trabajo. No es que ellos empiezan aislados como que ellos son los dueños de la verdad o los que escribieron ese relato, sino que ellos retoman a otros, ¿no? Muchos no lo dicen, habría que ver por qué no lo quieren decir, otros sí lo reconocen. Borges decía: cuando alguien me descubra va a decir que yo soy un impostor, yo no soy un buen escritor. ¿Por qué decía esto? Y porque en realidad él un poco aplicaba esto. Obviamente lo decía irónicamente, ¿no? Porque él fue uno de los genios de la literatura moderna y él renovó el cuento, ¿no? O sea, todo lo que fue el cuento moderno con el realismo mágico, él fue el que transformó la forma de narrar en nuestra época y bueno, hizo un aporte muy grande en la cultura porque él se enfocó en retomar la literatura universal, recuperar la literatura universal, porque pensemos que con todo lo que fue el existencialismo, luego de las 2 guerras mundiales, hubo una decadencia cultural muy grande y se empezó de alguna forma a perder el interés por la verdadera cultura, porque se centraba el interés en otras cosas que quizás no tenían tanto valor, y Borges, al ver esto, busca recuperar justamente las grandes obras literarias anteriores. Por eso él siempre dice: yo no soy un buen escritor, soy un buen lector. Que otros se jacten de lo que han escrito, yo me jacto de lo que he leído. ¿Y él a quién cita cuando habla de sus lecturas? A Virgilio, a Las Mil y una Noches, a la Odisea justamente, a Dante Alighieri. Todos sus aportes fueron de carácter de obras clásicas, ¿no? Así que lo que está diciendo Borges está señalando que ahí está la verdadera literatura. Así que bueno, un poco más que nada queríamos transmitirle estos, de cómo confeccionar la trama, qué es la trama, cómo se organiza, cómo pensar un relato, de dónde tomar ideas, y también vamos a dejar un breve fragmento de Borges mismo hablando sobre cómo él piensa un relato. El hecho de que la poesía no son los libros en la biblioteca, no son los libros encerrados en el gabinete mágico de Emerson. La poesía es el encuentro del lector con el libro, la lectura del libro, el descubrimiento del libro. Y también hay otra experiencia estética, que es el momento, muy extraño también, en el cual el poeta concibe la obra, en el cual va descubriendo o inventando la obra. Porque según se sabe en latín, las palabras inventar y descubrir son sinónimas. Todo esto está de acuerdo con la doctrina platónica. Es decir, cuando aquello que dijo Platón, de que inventar, de que descubrir es recordar, y a lo cual Francis Bacon agregó que ignorar es haber olvidado. Es decir, ya todo está, pero tenemos que verlo. Cuando yo escribo algo, yo tengo la sensación de que todo eso preexiste. Yo parto de un concepto general, yo sé más o menos el principio y el fin, y luego voy descubriendo las partes intermedias, pero no tengo la sensación de inventarlas, no tengo la sensación de que dependen de mi arbitrio. Las cosas son así pero están escondidas, y mi deber de poeta, por eso... ¿Cuál es su rutina todas las mañanas? Es decir, ¿qué hace usted? ¿Cómo escribe? Bueno, yo ahora, digamos, estoy pensando continuamente en lo que voy a escribir. Y cuando viene alguien se lo dicto, porque yo personalmente no puedo escribir porque no veo. Cometí el error de no aprender el sistema Braille, no puedo leer tampoco. Pero no sé hasta dónde es una desventaja eso, porque ahora, como estoy condenado a la soledad, esa soledad me lleva a internarme en mí mismo y me lleva a pensar más, desde luego, ¿no? Digo, recibo menos, leo menos, pierdo mucho, pero al mismo tiempo, bueno, estoy escarbando, estoy pensando, estoy planeando. Estoy continuamente con proyectos literarios, de los cuales la mayoría no se cumplen porque continuamente estoy siguiendo falsas pistas, tengo el argumento de un cuento, al cabo de 2 días me doy cuenta de que ese cuento ya lo he escrito, que no sirve. Pero en fin, vivo siendo una continua actividad solitaria y agradable también.